orden absolutamente alfabético. Le damos la palabra a Héctor Aguilar Camín, que poco podemos agregar a lo que sabemos de él y lo que permanentemente hace sentir a quienes lo siguen en sus diversas trayectorias profesionales, que es el hombre que entrevera la academia con la historia y con el periodismo, y que en este texto que nos aporta hace una pieza, yo diría que maestra, más allá de las diferencias que pueda haber en los detalles, sobre lo que ocurrió antes, después, durante aquellos ansiados momentos del 94. Héctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Para mí ha sido realmente una sorpresa y un placer ser parte de este libro. Me llamó Fernando Gamboa y me dijo: oye, pues con mucha premura, pero estamos preparando un libro sobre Luis Donaldo. Y le dije, bueno, pues con mucha premura, pero sí. Y me puse a escribir algo rápido, una semblanza. Y de pronto me empezó a crecer la necesidad de hacer algo más cuidado, más detallado, más penetrante, más informado. Fundamentalmente en torno de una de las imágenes que me parecen más tontas, más falsas y sin embargo más penetrantes que se han difundido sobre Luis Donaldo Colosio, y es la de que era un hombre débil, a quien un presidente maquiavélico había escogido para volverlo una pieza de su proyecto transeccional, y que parecía, ante la difícil circunstancia que le tocó enfrentar como candidato, una especie como de víctima propiciatoria, como de cordero sacrificial. Me parece una estupidez esa imagen, y un poco siguiendo los hechos traté de mostrar cómo es que este político profesional llamado Luis Donaldo Colosio pasó por el laberinto político que tuvo que pasar después de su candidatura y de la rebelión de Chiapas, cómo padeció ese laberinto en muchos momentos de molestia, de ira, de desencanto, de flaqueza, al mismo tiempo que pasaba por el otro martirio de lo que sucedía en su casa con su mujer, camino inexorablemente a un desenlace pronto que estaba a la vista. Y cómo en medio de esta tormenta de emociones, adversidades, incomprensiones, mantuvo la serenidad y el nervio político suficientes, entre otras cosas, para que nunca viera su debilidad el presidente de la República. Y con esto quiero apuntar al tema de cómo Luis Donaldo Colosio se hizo candidato a la presidencia, ganando lo que en aquellos tiempos había que ganar como primera casilla para poder serlo, que era la voluntad, en cierto modo la incondicionalidad
en cierto modo, la ceguera del presidente en funciones. De eso se trataba el mecanismo sucesorio en México, y se trata todavía en muchos sentidos. Luis Donaldo Colosio fue un precandidato presidencial que supo meterse en la cabeza y en la voluntad del presidente Salinas, siendo un personaje muy distinto de Salinas, muy distinto, desde luego, mucho más distinto de lo que era con respecto a Salinas Pedro Aspe, o de lo que era Manuel Camacho, o de lo que era Ernesto Zedillo, incluso Ernesto Zedillo. Eran muy distintos en su origen, en sus facultades, en sus fortalezas, y también muy distintos en sus debilidades. Y sin embargo, Carlos Salinas caminó hacia la decisión de hacer candidato a Colosio con la absoluta certidumbre de que eran almas gemelas. ¿Quién logró eso? Eso lo logró el político profesional llamado Luis Donaldo Colosio. ¿Cómo lo logró? Lo logró con una técnica que yo cito en el libro, muy refinada, compleja, que me refirió Heriberto Galindo, y que consiste en la técnica de jugar póker de uñita, como se juega en los ranchos, es decir, todo el mundo está cerca, no hay espacios para nadie, y cada quien ve su juego y lo juega aquí, y engaña a los demás, y todo el mundo está jugando póker de uñita. De eso se trata la política, o se trataba la política de la sucesión presidencial en México. Yo tuve dos momentos en donde me fue revelado a plenitud este mimetismo increíble que era obra del talento político de Luis Donaldo. Uno, estábamos, ahí lo cito, estábamos en una gira en un lugar fantástico, se llama Solaguna, un antiguo campamento maderero, hecho luego un campamento maderero hecho extrañísimamente por polacos. Era un precioso pueblo de madera, y ya había dejado de ser hace mucho tiempo aserradero, y lo estaban reconvirtiendo para hacer turismo ecológico. Precioso pueblo. Y ahí hubo una reunión y venían inversionistas del Mediterráneo y un poco el conductor de la gira era Luis Donaldo, porque tenía que ver, creo que en su secretaría, ese tema, y habíamos periodistas y amigos y otros políticos, y todos nos acomodamos en las barracas que había allí, estábamos comiendo en la noche, cenando en un amplio comedor, y Salinas estaba en una casita y Colosio vivía en la casita de al lado. Estaba hospedado ese día en la casita de al lado, y vino y me dijo: te quiere ver el jefe. Muy bien. Caminamos a la casita donde estaba el jefe. Había un espectáculo, estaba un transformador, que la lluvia, estaba lloviendo, una muy bonita noche de lluvia y luego de llovizna, y un transformador se botó y empezó a chisporrotear, y caminamos esquivando las chispas del transformador hasta donde estaba el presidente Salinas, y llegamos, ya nos saludamos, y le dice Salinas a Luis Donaldo: ¿y qué pasó en la capital? ¿Cómo está lo de la capital? Pues le contesta: pues está blue. ¿Y las otras cosas? Pues 3 resueltas y una pendiente. ¿Y qué pasó? Pues el transformador, no sé quién le dio la explicación que le acababa de dar el Estado Mayor Presidencial, y que está listo en 5 minutos. Bueno, muy bien. Entonces mañana 8:04. Sí, 8:04 mañana. Les digo, me querían decir de qué carajos están hablando. Entonces, me han explicado ahí más o menos. Y el 8:04, no,
que mañana a las 8 vamos a correr 4 kilómetros. Corriendo en el Nainari, le dijo Salinas, en una versión, a Colosio que él iba a ser el candidato. La otra cosa que indica hasta qué punto Luis Donaldo había jugado bien ese asunto de la sucesión presidencial es que cuando empezó el asunto de cómo se hacía la mercadotecnia con este candidato y empezaron rápidamente los publicistas a inventar cosas y empezaron a decir, no, es que se parece, recuerda a López Mateos, y otro día sí, y en la onda popular a Pedro Infante. Sí, se parece a Pedro Infante, ¿no? Parece a López Mateos. Y se lo decían a Salinas, hasta que Salinas se medio enojó. Dijo, ¿tú sabes de qué están hablando? Luis Donaldo Colosio se parece a mí. Otra vez. Luis Donaldo Colosio se parece a mí. Bueno, estaba completamente grillado. Completamente grillado. Ahora, yo no creo que Salinas tuviera, como dicen tantos y tantos creen, no lo discuto mucho, simplemente digo que yo no creo que fuera tanto un proyecto transeccional para decir, como a la Álvaro Obregón, ¿no? O a la Porfirio Díaz, yo me retiro, nombro un presidente débil, y ese presidente débil hace la reforma constitucional y entonces me puedo reelegir. Yo no creo eso. Yo creo que sí quería conservar mucho poder y ejercer mucho poder, eso sí creo. Pero no creo que llegara al extremo de pensar su reelección. Pero después de ver lo que sucedió en esos meses de la candidatura de Luis Donaldo, de lo que estoy seguro es de que ese proyecto, ya no de la reelección, sino de simplemente tener mucho poder, había tocado con su techo y no iba a poder ser. Esos meses de desencuentro político con el presidente, de dudas para Luis Donaldo, de falta de claridad del presidente respecto de su candidatura y de su situación política, me parece a mí que habían curado a Luis Donaldo Colosio por completo del salinismo que pudiera haber en sus venas, en su cabeza y en su corazón, que era mucho, porque al mismo tiempo era un genuino admirador de Carlos Salinas, era un genuino discípulo de las cosas inteligentes que él veía en Carlos Salinas, y era un hombre convencido de que el camino que Salinas había trazado, con muchos ajustes importantes, era el adecuado para el país. De manera que no todo era grilla, había también una coincidencia seria, sólida, de proyecto y de camino. Pero después de esos meses, yo creo que no quedó en Luis Donaldo el más mínimo resquicio de solidaridad con su mentor y con su presidente. Y me parece que lo que hubiéramos visto en los meses siguientes, desde que empezaran las candidaturas para el Congreso, y desde luego, muy claramente, después ya con la presidencia Luis Donaldo, hubiéramos visto lo que habíamos visto antes con otros presidentes, una ruptura clara, tajante y probablemente muy dura y dolorosa para los dos, pero mucho más, obviamente, para el expresidente. Ahora, este libro tiene un título extraordinario, del que vale la pena reflexionar. El futuro que no fue. Realmente, la muerte de Luis Donaldo Colosio nos quitó a los mexicanos una oportunidad extraordinaria, de la que todavía no nos reponemos. Y les voy a decir en qué consiste, porque no es una idea, digamos,
de una idea, una ilusión retrospectiva. Si a Luis Donaldo Colosio no lo hubieran matado, probablemente no hubiéramos tenido, seguramente no hubiéramos tenido la crisis del año 94 y 95. ¿Por qué? Y Javier hará las cifras mejor que yo. Sencillamente porque no hubiera habido la corrida de 14,000 millones de dólares que produjo su muerte y que empezó a producir el desequilibrio de las cuentas externas, que ya venía ese desequilibrio, pero le dio un salto a ese desequilibrio del que después ya no pudieron recuperarse. Porque a partir de ese momento, junto con el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, empezó una lenta fuga de divisas que, amarrados como estaban a la idea de una paridad fija, tuvieron también que compensar con la emisión de tesoros. Si no hubieran matado a Luis Donaldo Colosio, esa caída abrupta de las reformas y esa alza abrupta de los tesoros no hubieran sucedido. Hubieran tenido que hacer probablemente un ajuste serio en la paridad, pero lo hubieran hecho en condiciones de gran fortaleza política, con un candidato del PRI triunfante, porque no olvidemos que en medio de toda la crisis de la campaña, en marzo, una semana antes de que mataran a Luis Donaldo, sus números eran, entonces parecían malos, ¿verdad? Pero sus números eran 54% de intención de voto Colosio, 20 Cuauhtémoc Cárdenas y 17 Diego Fernández de Ceballos. Es decir, lo que venía, incluso con la crisis de las dudas sobre la candidatura, era un contundente. Sin esa turbulencia financiera, hubiera estado en condiciones, y no hubiéramos tenido tampoco el pleito de los economistas, que fue tan caro, porque no se pusieron de acuerdo ni en devaluar ni en no devaluar, y acabaron dejando que el caballo fuese solo, y el caballo se fue a donde se fue. El pleito de los economistas, gran momento del año 94, terrible momento del año 94. Bien. ¿Qué hubiéramos tenido? Hubiéramos tenido un presidente muy fuerte, un presidente con una visión, como ha recordado muy bien María Angélica Luna Parra, con una visión regional del país. Hubiéramos tenido un presidente con una sensibilidad política que los tecnócratas no tenían, que se había entrenado como político profesional y que era un político absolutamente solvente en su oficio, aunque probablemente no hubiera perdido el PRI hasta ahora, solo que hubiera sido un PRI distinto, un PRI mucho más abierto, un PRI más democrático, un PRI más regional, un PRI distinto. Pero hubiéramos tenido una década de los 90 y la primera mitad de la década del primer siglo XXI, del siglo XXI, hubiéramos tenido una década extraordinaria. Nos hubiéramos ahorrado la crisis del 94 y del 95 y nos pudiéramos haber subido a una de las mejores décadas de la economía norteamericana desde la posguerra. Lo que perdimos ahí fue enorme, empezando por el personaje extraordinario, político, solvente, de nervio, de extraordinaria consistencia interna, la oportunidad de el Tratado de Libre Comercio iniciado en una de las mejores décadas de la economía de Estados Unidos, y hubiéramos tenido un país con una nueva gobernabilidad, con una nueva legitimidad ganada en las urnas por un presidente que probablemente hubiera también transformado el PRI y hubiera seguramente gobernado, como dice muy bien María Angélica, desde las regiones y desde otro lado que está desdibujado desde entonces, que es el tema ecológico, el tema del ordenamiento territorial del país. Cuestiones
absolutamente claves que yo creo que, entre otras cosas, la democracia y los cambios nos han quitado de la vista. Hemos estado muy obsesionados con la democracia y con los cambios. Entonces digo, este político que ganó su candidatura, que hubiera ganado la presidencia en condiciones de una extraordinaria fortaleza y legitimidad, y hubiera dado a México una década extraordinaria, y probablemente México sería hoy un país muy distinto. Imagínenselo simplemente sin la crisis del 94 y del 95. Ese sería el México que hubiéramos tenido sin la muerte de Luis Donaldo Colosio. Ese es el futuro que no fue. Un apunte final, porque en medio de todo esto que suena tan terrible, yo político sonorense, yo tengo una cierta especialidad de políticos sonorenses que tienen esta condición de la afabilidad extraordinaria en el trato, y luego adentro solo ellos saben lo que están pensando. Fíjense este tope que tiene con Alfonso Durazo. Están todos así, ¿verdad? Porque ahí viene la candidatura y el destape. Y Alfonso le llama el jefe de escoltas, o no sé quién te llama, y le dice del sábado para el domingo que va a ser el destape. Ah, oiga, ¿y qué dice el jefe? Porque claro, que era domingo, iba de corbata, ¿no? Ah, ¿y qué dice el jefe? Que venga de traje. Por lo que le está diciendo es, mañana es, ¿no? Que venga de traje. Y la otra que cuenta aquí Esteban Moctezuma es que llega y le dice una cosa, le dice, ahí en Sinaloa un momento, uno de los tantos momentos de violencia, narcotráfico, y le dice Esteban Moctezuma: lo que vivimos en Sinaloa es un peligro para todo el país. Entonces dice Moctezuma, y él se me quedó viendo con esa mirada ilegible que te dejaba frío porque no sabías qué significado tenía. Finalmente me respondió escueto: será uno de los grandes retos de México. Ese es el político y no el cordero sacrificial. Gracias.